Antes de empezar este capítulo, quiero compartirte algo curioso que hemos notado en las estadísticas del canal. Muchísimas personas están viendo estos episodios, escuchando las reflexiones, incluso regresando a ver varios capítulos. Pero la gran mayoría todavía no está suscrita. Y si este tipo de contenido te aporta claridad, te hace pensar diferente o simplemente te acompaña mientras reflexionas, suscribirte es una forma muy simple de apoyar para que podamos seguir creando más episodios como este. Así que si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte ahora mismo y activar las notificaciones porque cada semana seguimos explorando ideas profundas de libros que pueden cambiar la forma en que entendemos nuestra mente, nuestras decisiones y nuestra vida. Hoy vamos a hablar de algo que muchas personas consumen todos los días sin darse cuenta. Un tipo de veneno que no viene en botellas ni tiene advertencias, pero que lentamente contamina la mente. El veneno emocional de las palabras, la crítica constante, el chisme y el diálogo interno negativo. Y lo más interesante es que muchas veces no solo lo escuchamos, también lo repetimos. Así que quédate hasta el final, porque este capítulo puede ayudarte a ver con más claridad algo que probablemente ha estado ocurriendo en tu vida durante años sin que lo hayas notado. Hay cosas que el ser humano jamás bebería conscientemente. Si alguien te ofreciera un vaso con veneno claro, visible, con una etiqueta que dice «esto te hará daño», lo rechazarías inmediatamente. Tu instinto de supervivencia aparecería sin esfuerzo. No habría debate interno. No habría duda, simplemente dirías que no. Pero hay otro tipo de veneno que las personas consumen todos los días sin darse cuenta, un veneno invisible, un veneno emocional. No viene en una botella ni tiene advertencias claras, se disfraza de conversación cotidiana, de opinión aparentemente inocente, de comentario casual. A veces se presenta como crítica, otras veces como chisme, otras como autodiálogo interno lleno de juicio. Y aunque no lo percibimos como peligro inmediato, ese veneno se acumula lentamente en la mente. La mayoría de las personas no es consciente de cuánta contaminación emocional consume diariamente. Piensa en la cantidad de palabras negativas que escuchas en un solo día, comentarios sobre lo mal que está todo, críticas constantes hacia otras personas, historias repetidas sobre errores, defectos, fracasos, conversaciones llenas de queja y frustración. Cada una de esas palabras parece pequeña, pero cuando se repiten constantemente crean un ambiente mental denso. La mente empieza a respirar ese ambiente y con el tiempo lo normaliza. El chisme es uno de los vehículos más comunes de este veneno emocional. Aparece en conversaciones informales, en reuniones sociales, en mensajes, en redes sociales. La gente comparte información sobre otros como si fuera entretenimiento, pero el chisme tiene un efecto profundo en la mente. Cuando escuchas constantemente historias sobre los defectos de los demás, tu mente se entrena para buscar defectos. Cuando participas activamente en ese tipo de conversación, tu atención se vuelve experta en detectar lo negativo. Y ese entrenamiento mental no se queda solo en la forma en que ves a otros, empieza a aplicarse también a ti. El mismo ojo crítico que aprende a detectar imperfecciones afuera, termina volviéndose hacia adentro. La crítica externa se transforma en autocrítica. El veneno emocional no se limita al chisme, también aparece en la forma en que las personas se hablan a sí mismas. Muchas personas tienen un diálogo interno que jamás usarían con alguien a quien quieren. Frases duras, absolutas, humillantes. Siempre arruino todo. No soy suficiente. ¿Cómo pude ser tan estúpido? Esas frases parecen simplemente pensamientos pasajeros, pero el cerebro no distingue completamente entre palabras dichas en voz alta y palabras repetidas internamente. Cada frase deja una huella. Cuando el autodiálogo negativo se repite durante años, se convierte en una narrativa permanente sobre quién eres y esa narrativa influye en la forma en que actúas.
El veneno emocional funciona lentamente, no destruye de inmediato, no produce un daño visible en un solo día, pero como cualquier toxina acumulada, sus efectos aparecen con el tiempo. Ansiedad constante, sensación de insuficiencia, desconfianza hacia otros, miedo al juicio. Todo eso puede nutrirse del ambiente mental en el que te mueves diariamente. La mente humana es extremadamente sensible al lenguaje. Las palabras crean imágenes. Las imágenes generan emociones. Las emociones influyen en decisiones. Por eso la contaminación mental tiene tanto impacto. Si una persona pasa horas escuchando crítica, queja y negatividad, su estado emocional se ve afectado, incluso si intenta ignorarlo. La mente absorbe más de lo que creemos. El problema es que muchas personas consideran normal ese ambiente, crecieron escuchándolo, lo ven todos los días, participan en él sin cuestionarlo. La crítica se vuelve entretenimiento, el chisme se vuelve forma de conexión social, el autodesprecio se vuelve forma de motivación, pero nada de eso es inocente. Cada palabra negativa repetida fortalece una forma de ver el mundo. Una forma de ver el mundo, donde siempre hay algo que está mal, donde siempre hay alguien que merece ser juzgado, donde siempre hay algo que criticar, y cuando esa mirada se instala profundamente en la mente, también afecta la forma en que te percibes a ti mismo. El veneno emocional no distingue entre víctima y transmisor. Quien critica constantemente a otros termina cultivando una mente llena de juicio. Quien escucha constantemente ese tipo de discurso termina respirando ese ambiente mental. La contaminación emocional funciona como una atmósfera. Si pasas suficiente tiempo en ella, empieza a parecer normal, pero la normalidad no siempre es saludable. El libro propone algo radicalmente simple: ser impecable con tus palabras, no solo con las que dices a otros, también con las que dices dentro de tu propia mente. Eso implica reconocer que cada palabra tiene un impacto, que el lenguaje puede ser medicina o veneno, que la forma en que hablas construye el ambiente mental en el que vives. Ser consciente de esto cambia la forma en que escuchas conversaciones. Empiezas a notar cuánta negatividad circula en espacios aparentemente cotidianos. Empiezas a notar cuántas conversaciones giran alrededor de defectos, errores o críticas. Empiezas a notar cómo esas conversaciones afectan tu energía. No se trata de negar la realidad ni de ignorar problemas reales. Se trata de evitar convertir la crítica constante en estilo de vida. Hay una diferencia entre analizar un problema y alimentarlo emocionalmente durante horas. Hay una diferencia entre observar un error y convertirlo en etiqueta permanente. La contaminación mental ocurre cuando el lenguaje deja de ser herramienta de comprensión y se convierte en instrumento de ataque. Ataque hacia otros, ataque hacia uno mismo. La mente aprende por repetición. Si escuchas constantemente palabras de juicio, tu mente se vuelve más crítica. Si escuchas constantemente palabras de desprecio, tu mente aprende ese tono. Pero lo contrario también es cierto. Cuando reduces la exposición a ese tipo de veneno emocional, algo cambia. La mente se vuelve más tranquila, el diálogo interno se suaviza, la percepción de los demás se vuelve menos hostil. Eso no ocurre de un día para otro, pero empieza con un acto de conciencia. Observar el lenguaje, observar qué tipo de palabras consumes, observar qué tipo de conversaciones alimentas, observar cómo te hablas cuando algo sale mal. Ese simple acto de observación ya empieza a romper el ciclo automático, porque el veneno emocional funciona mejor cuando pasa desapercibido, cuando nadie lo cuestiona, cuando se acepta como normal. Pero cuando empiezas a verlo con claridad, pierdes parte del deseo de seguir consumiéndolo. Empiezas a elegir mejor. No todas las conversaciones merecen tu energía. No todos los comentarios necesitan ser repetidos. No todas las críticas necesitan ser amplificadas. A veces la mayor forma de higiene mental es simplemente no participar, no alimentar el chisme, no repetir la crítica destructiva,
no hablarte a ti mismo con crueldad. Esa elección parece pequeña, pero cambia profundamente el ambiente mental en el que vives, porque cada palabra que pronuncias o escuchas contribuye a ese ambiente. Cada pensamiento que repites fortalece una forma de interpretar la realidad. Si eliges palabras más conscientes, tu mente empieza a respirar un aire diferente, menos tóxico, más claro, más tranquilo, y ese cambio no ocurre solo en lo que dices hacia afuera, sino también en lo que permites circular dentro de tu propio pensamiento, porque el lenguaje no solo describe la realidad, también la construye. Las palabras que eliges crean el ambiente emocional en el que tu mente vive todos los días. Cuando empiezas a reducir el veneno del lenguaje negativo, algo curioso sucede. La mente deja de estar constantemente a la defensiva. Ya no necesita prepararse para ataques imaginarios ni responder a juicios permanentes. Empieza a relajarse, empieza a observar en lugar de reaccionar. Al principio puede parecer un cambio pequeño. Simplemente decides no repetir un chisme, decides no criticar a alguien sin necesidad, decides no insultarte cuando cometes un error. Son decisiones simples, casi invisibles, pero cada una de ellas modifica el ambiente mental en el que te mueves. Es como abrir una ventana en una habitación que llevaba años cerrada. Durante mucho tiempo quizá ni siquiera notabas el aire cargado, te habías acostumbrado a él, pero cuando entra aire fresco, empiezas a darte cuenta de lo denso que era el ambiente anterior. Algo parecido ocurre con la mente. Cuando el lenguaje se vuelve más consciente, las emociones también cambian. El juicio constante pierde fuerza, la tensión mental disminuye, la percepción de los demás se vuelve más equilibrada. No porque el mundo haya cambiado de repente, sino porque la forma en que tu mente interpreta ese mundo empieza a transformarse. El lenguaje actúa como un filtro a través del cual interpretamos la realidad. Cada palabra que usamos para describir una situación crea una cierta forma de verla. Si el lenguaje es agresivo, absoluto o lleno de juicio, la mente empieza a percibir todo bajo esa misma lógica. Las situaciones se vuelven más dramáticas, las personas parecen más hostiles, los errores parecen más graves de lo que realmente son, pero cuando el lenguaje se vuelve más consciente, ese filtro cambia. Las palabras dejan de amplificar el conflicto y empiezan a describir la realidad con mayor precisión. En lugar de decir todo está mal, empiezas a notar qué parte realmente necesita atención. En lugar de pensar, esa persona es terrible, empiezas a observar comportamientos concretos sin convertirlos automáticamente en etiquetas permanentes. Ese pequeño cambio en la forma de hablar transforma la experiencia emocional. El juicio constante agota la mente, mantiene el cerebro en un estado permanente de evaluación, comparación y defensa. Cuando todo se analiza desde el lente del juicio, la mente nunca descansa realmente, siempre está midiendo, criticando, anticipando problemas. Pero cuando el lenguaje se vuelve más consciente, ese impulso empieza a debilitarse. No desaparece de inmediato, pero pierde intensidad. Ya no necesitas reaccionar con la misma dureza ante cada error, ante cada comentario, ante cada situación incómoda. Empiezas a responder con más espacio interno. La tensión mental disminuye porque ya no estás alimentando constantemente narrativas extremas. Las palabras que usas dejan de inflamar la situación y empiezan a describirla con mayor equilibrio, y esa diferencia es enorme. Una mente que constantemente se habla con dureza vive en un estado permanente de presión. Cada equivocación se siente como un ataque a la identidad. Cada crítica externa se percibe como amenaza, cada error se convierte en prueba de incapacidad. Pero cuando el lenguaje interno cambia, esa relación con los errores también cambia. Puedes ver una equivocación como información en lugar de condena. Puedes reconocer una dificultad sin convertirla en una etiqueta sobre quién eres. Puedes aceptar que algo salió mal sin que eso destruya tu percepción de ti mismo. Ese tipo de lenguaje crea una mente más estable, y esa estabilidad también afecta la forma en que ves a los demás.
Cuando el juicio constante pierde fuerza, empiezas a notar que las personas son más complejas de lo que las etiquetas permiten ver. Ya no reduces a alguien a un solo error. Ya no defines a alguien completamente por un momento específico. Empiezas a percibir matices. Ese cambio en la percepción reduce el conflicto innecesario. Muchas discusiones nacen de interpretaciones exageradas o absolutas, pero cuando el lenguaje se vuelve más consciente, esas interpretaciones se suavizan. Empiezas a escuchar más, empiezas a observar más antes de reaccionar. La mente deja de buscar constantemente culpables, empieza a buscar comprensión. Eso no significa que ignores comportamientos dañinos ni que aceptes todo sin criterio. Significa que tu mente ya no está atrapada en una narrativa automática de ataque y defensa. El equilibrio aparece cuando el lenguaje deja de inflamar cada situación. Cuando eso ocurre, las emociones también encuentran un punto más estable. Ya no reaccionan con la misma intensidad ante cada estímulo, no porque se repriman, sino porque la interpretación que las alimentaba ha cambiado. Las emociones siguen apareciendo, pero ya no están amplificadas por un lenguaje interno lleno de juicio constante. En ese nuevo ambiente mental, las relaciones se vuelven más fluidas, las conversaciones se sienten menos tensas, incluso los desacuerdos pueden manejarse con más claridad porque el objetivo deja de ser atacar o defenderse y se convierte en entender. Ese tipo de mente no nace de la noche a la mañana, se construye poco a poco, cada vez que eliges una palabra más consciente, cada vez que decides no repetir una crítica innecesaria, cada vez que eliges describir una situación con precisión en lugar de exagerarla. Con el tiempo, esas elecciones crean un cambio profundo, un cambio que no siempre es visible desde afuera, pero que transforma completamente la experiencia interna. Porque cuando el lenguaje se vuelve más consciente, la mente deja de ser un campo de batalla constante y empieza a convertirse en un espacio de mayor claridad. Dejas de buscar automáticamente el defecto. Empiezas a notar matices, empiezas a ver personas en lugar de etiquetas y algo aún más importante, empiezas a tratarte a ti mismo con mayor claridad. Eso no significa que dejes de reconocer errores o de aprender de ellos, significa que dejas de usar el error como excusa para atacar tu propia identidad. Puedes corregir sin destruirte, puedes aprender sin humillarte, puedes mejorar sin construir una narrativa permanente de fracaso. Ese cambio en el lenguaje interno tiene un impacto profundo en la forma en que enfrentas la vida. Cuando la mente deja de estar saturada de crítica constante, aparece más espacio para pensar con calma. Las decisiones se vuelven menos impulsivas, las emociones dejan de dominar cada momento y poco a poco surge algo que muchas personas no experimentan durante años. Silencio mental, no un silencio vacío, sino un silencio más limpio, un espacio donde los pensamientos no están contaminados por la repetición constante de juicio, chisme o desprecio. Ese espacio permite ver con más claridad, permite responder en lugar de reaccionar, permite elegir en lugar de simplemente repetir patrones. El lenguaje consciente no transforma el mundo de un día para otro, pero transforma la forma en que tu mente lo experimenta. Y cuando cambia esa experiencia interna, muchas decisiones externas también empiezan a cambiar. Las relaciones se vuelven más sanas, las conversaciones más auténticas, el diálogo interno más equilibrado. Todo porque el ambiente mental dejó de estar saturado de veneno emocional. Y con el tiempo, ese cambio invisible en el lenguaje produce algo muy valioso. Una mente menos contaminada, una mente más libre, libre de la necesidad constante de criticar, libre del impulso automático de repetir chismes, libre de la voz interna que humilla cada error. No es una libertad espectacular ni ruidosa, es una libertad silenciosa, la libertad de pensar con más claridad, la libertad de hablar con más conciencia, la libertad de vivir en un ambiente mental que tú mismo decides construir.
Y cuando una persona empieza a cuidar su lenguaje de esa manera, descubre algo importante. El mundo no necesita menos palabras, necesita palabras más conscientes, porque cada palabra puede ser una pequeña dosis de veneno o una pequeña dosis de claridad. Y esa elección repetida todos los días termina definiendo el tipo de mente en la que vas a vivir.